La anatomía es una ciencia biológica que se encarga del estudio de la forma y estructura de los organismos. En nuestro curso estudiaremos la anatomía de las especies domésticas, es decir, haremos una anatomía comparada. La morfología es el estudio de las formas en términos generales y se suele aplicar en diferentes sentidos. Aplicada a un órgano, la forma de un órgano, como generalización y enunciando leyes válidas para distintos organismos, o como el conjunto de las ciencias de las formas. La embriología, la histología, la anatomía serían partes de las ciencias morfológicas. La forma como tal no puede desligarse de la función. Es decir, la anatomía, la morfología, no puede estar desligada, separada de la fisiología. Si vemos en el siguiente esquema, o gráfico, o dibujito, no sé, podemos deducir que la forma determina la función de una estructura, de la misma manera que la función determina la forma. Por ejemplo, en el primer caso, un hueso de forma plana difícilmente actúe como palanca, ya que su forma lo hace más idóneo como protección. Ahora, en el segundo caso, cuando un órgano pierde su función, también cambia su forma. Demasiado obvio. Homología y analogía. La homología, por un lado, relaciona órganos o estructuras que tienen un mismo origen embriológico en las diferentes especies. Por ejemplo, el miembro torácico del caballo, las alas del murciélago, los miembros torácicos humanos. Esto es, son estructuras que tienen un mismo origen embriológico independientemente de que su función sea distinta. Volar para el caso de los murciélagos, caminar para el caso del caballo, etc. Mientras que la analogía indica funciones comunes independientemente del origen. Como ejemplo, las alas de las aves para volar o del murciélago y las alas de un insecto. Si bien la función es la misma, el origen es distinto y su estructura, su conformación es distinta. Cuando estudiamos la forma, nos vemos en la necesidad de determinar una forma normal. Y para ello suelen tomarse en cuenta diferentes criterios. El más utilizado es la frecuencia, es decir, el número de veces que se repite un hecho. Es un valor estadístico. Por ejemplo, los caballos normalmente tienen 18 vértebras torácicas. Esto es, la mayoría de los caballos cuenta con 18 vértebras torácicas. Otro criterio es la ancestralidad. El tiempo que un determinado carácter se ha mantenido durante las generaciones. Si ese carácter es heredable, es decir, va pasando de generación en generación. Y el último criterio que se toma es el de la idoneidad, es decir, la forma más adecuada para una función en particular. Esto significa que lo que se desvía de este modelo que nosotros damos como normal no lo es, no necesariamente. Es muy frecuente encontrar variaciones individuales, es decir, individuos que se escapan de ese modelo que nosotros tomamos como normal. Estas variaciones son muy frecuentes, sobre todo en la parte vascular. Pero eso no quiere decir que ese individuo no esté dentro de la normalidad que nosotros entendemos como salud. Si estas variaciones son menos frecuentes, pero que no constituyen ningún compromiso para la salud, para la función, estamos hablando de rarezas, es decir, fenómenos que ocurren en menos del 1% de los individuos. Ahora, cuando la variación de la forma es tan marcada que ya está comprometida la función,
Recordemos esa relación entre forma y función. Ya no hablamos de una rareza, sino que estamos hablando de una anomalía, ¿sí? Una forma tan alejada del modelo que compromete la función de ese órgano o de esa estructura. Y por último, cuando la variación es tan aberrante, es tan lejana al modelo, que ya llega a ser no solo incompatible con la función, sino incompatible con la vida, en ese caso estamos hablando de una monstruosidad. Las monstruosidades ya no son objeto de estudio de la anatomía, sino que tienen una rama particular de las ciencias morfológicas que se denomina teratología. Además de las variaciones individuales, existen una serie de factores generales que van a influir sobre la forma de los animales. Serían factores de variación y son la edad, las proporciones van cambiando de acuerdo a la edad. Pueden ver un cachorro y un perro adulto. Variaciones relacionadas al sexo, el dimorfismo sexual, el pelo enrulado en la cabeza del toro y no en el de la vaca. La raza es un factor importante de variación de forma. El biotipo, es decir, la constitución propia del individuo. Hay animales más delgados, hay animales más obesos. La evolución, los caracteres que se han ido dando o que han ido cambiando durante la evolución. Y por último, uno en el que tenemos que ver los humanos, y es el ambiente, es decir, la presión de selección que solemos hacer en algunas especies, que van dando como resultado variaciones en su forma. Por ejemplo, el ovejero alemán del siglo XX comparado con el ovejero alemán del siglo XXI, fruto de la selección que se ha ido haciendo de los diferentes individuos. La morfología postula 4 principios que se van a cumplir en el modelo estructural de todos los vertebrados. El zigomorfismo determina la presencia de un eje de simetría bilateral, es decir, cualquier animal de los vertebrados puede dividirse en 2 mitades simétricas y nos queda, por ejemplo, un órgano par de un lado y otro de otro. Por ejemplo, un ojo de un lado, un ojo del otro. Mientras que los órganos impares están cortados por ese eje de simetría. Por ejemplo, tenemos una sola boca, un solo corazón, etc. Pero ustedes se preguntarán, ¿y el lenguado que tiene los 2 ojos del mismo lado, que no tiene un eje de simetría? Bien, esta forma del lenguado es una forma adquirida. El lenguado la adquiere cuando comienza a habitar el lecho marino y hay un desplazamiento de su ojo izquierdo, pero en realidad las formas juveniles del lenguado, los alevines, tienen, como cualquier pez, un ojo de cada lado, es decir, cumplen con ese principio de zigomorfismo. El segundo principio morfológico es el metamerismo, que postula la presencia de estructuras similares que se van repitiendo en una secuencia longitudinal. Por ejemplo, las costillas se van repitiendo una detrás de otra, las vértebras se van repitiendo una detrás de otra, etc. El principio de tubulación determina la presencia de 2 tubos en los vertebrados, un tubo dorsal que contiene al sistema nervioso y un tubo ventral que contiene a la mayoría de las vísceras. Desde el origen embriológico ya lo podemos observar. A su vez, podemos describir diferentes órganos o estructuras que son tubos realmente. El intestino, la tráquea, los vasos sanguíneos, todo responde a este principio de tubulación. Y por último,
el principio de estratificación es el que postula que todos los vertebrados están formados por diferentes capas que se van superponiendo. Por ejemplo, cualquier animal le vamos a reconocer la piel, debajo de la piel probablemente un tejido subcutáneo, una fascia externa, una capa de músculos, etc. Estos son entonces los 4 principios morfológicos y que se cumplen en todos los vertebrados. Según los anatómicos, que son los que estudian el cuerpo,